El país completo se conmovió con Leon Smith, el niño de 4 años que esperó hasta el último minuto de su vida un trasplante de corazón. Lamentablemente, el órgano nunca llegó y esta historia no tuvo un final feliz. En Chile, al año se realizan cerca de 400 trasplantes, pero hay más de 1.800 personas que están en lista de espera, tal como lo hizo Leon. Entonces, ¿en qué estamos fallando? Esto no se va a solucionar con más campañas, se va a solucionar con educación dentro de los hospitales, con tener personal dedicado a detectar potenciales donantes dentro de los hospitales, con tener un suficiente número de camas de cuidados intensivos dentro de los hospitales. Por ley, desde el año 2013, todos los chilenos mayores de 18 años somos donantes automáticamente, a menos que presentemos una carta de rechazo ante notario. Los menores de edad también son potenciales donantes, pero la autorización final solo la dan sus padres. ¿Pero qué pasa cuando nos toca vivir en carne propia esta realidad? Yo pensé sentí que se me juntó el cielo con el suelo. Lloramos, nos preguntamos por qué. ¿Qué dijo el doctor eso? Que la única salida era el trasplante. René Gin tiene 55 años y sufre de fibrosis pulmonar idiopática. Hoy es prioridad nacional para recibir un trasplante de pulmón, pero el tiempo corre. Está conectado a una máquina que le permite seguir viviendo y su estado de salud es sumamente delicado. Al igual que el pequeño León, su historia ha conmovido a todo el país. Incluso varios rostros de televisión se han unido a la campaña Salvemos a René en las redes sociales. No es cualquier cosa, los doctores están esperanzados, todavía sigue en condiciones de ser trasplantado, se ha hecho todo el sostén médico posible. ¿Hay alguna fecha límite? No han hablado de ninguna fecha límite, yo tampoco he preguntado. Se han realizado campañas publicitarias para concientizar a los chilenos. En los medios de comunicación también nos hemos preocupado de acercarlos a casos como los de René, de León y de muchos otros. Pero aún así hay un registro de 7 donantes por millón de habitantes en nuestro país, una de las cifras más bajas de Latinoamérica. ¿Estamos de acuerdo con la donación de órganos? Siempre la donación de órganos va a ser buena porque hay mucha gente que sufre y puede cambiar su calidad de vida. El tema es los costos médicos. Lamentablemente, aunque uno decida al momento de morir que uno deje dicho o deje un poder, lamentablemente son las familias las que ejercen ese poder y muchas veces no quieren cumplir la voluntad de la persona fallecida. Si bien todos somos donantes al momento de morir, a menos que manifestemos un rechazo, no cualquiera puede donar sus órganos. ¿Cuáles son las personas adecuadas para ello? La persona que fallece y que se puede convertir en donante tiene que fallecer en esta situación que nosotros llamamos muerte encefálica, que quiere decir que si bien el corazón sigue latiendo, ha perdido toda capacidad del cerebro, porque el cerebro está completamente muerto, de controlar el resto de las funciones y nosotros mantenemos el corazón latiendo y el resto de los órganos funcionando. Además de eso, no puede tener infecciones, no puede tener tumores, no puede tener hepatitis, sida, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hay 1.600 personas esperando un riñón, 120 un hígado, alrededor de 60 unos pulmones y 20 un corazón. Si tú tienes la oportunidad de donar órganos, ¿lo harás para salvar otra vida? Y ya está con nosotros la doctora Ana María Arriagada, presidenta de la Corporación de Trasplantes Chile. Le agradecemos porque queremos hablar de los mitos y las verdades. Hay mucho temor, hay mucho miedo. ¿A qué se tiene miedo, doctora? Yo creo que a varias cosas. Primero, la gente no entiende bien el diagnóstico de muerte cerebral y por lo tanto siempre está como el temor de que me van a sacar los órganos mientras esté vivo o que me van a dejar morir si yo soy donante. ¿Qué es lo que se teje por las redes sociales y el clásico mito que se dice, claro, ojo, yo no quiero ser donante porque en el fondo no van a hacer todo lo que esté a su alcance para salvarme la vida? Exactamente. Y ahí es importante saber que los escenarios son distintos. Todos los donantes en Chile, que pueden ser donantes de órganos, son donantes de muerte cerebral y ahí la patología siempre es neuroquirúrgica. Un paciente con un TEC o una hemorragia cerebral. Ya. Si tú a ese paciente no lo cuidas y no lo cuidas bien y no hiciste todo para salvarlo, no se va a poder transformar en un donante. Por lo tanto, es todo lo contrario y los escenarios son distintos. El paciente del que estamos hablando, que puede llegar a ser un donante, primero tiene que ser atendido en un servicio de urgencia y ser, en el fondo, fruto de un tremendo esfuerzo. Doctora,
Pero ¿por qué llama tanto la atención? Porque si nosotros nos comparamos con otros países, no solamente a nivel mundial, sino que de Latinoamérica, estamos a años luz, hay muy poca donación. ¿Será que hubo una muy mala campaña en los años previos? O falta porque existe ese típico mito que decía, hoy si tienen un accidente, lo que tú recién comentabas, no, es que, y tú eres donante, que ¿te acuerdas que se hablaba de que aparecía en el carnet de manejar? De hecho, qué cosa nunca apareció. Pero entonces, ¿qué fue una mala campaña? Lo que pasa es que nosotros hay cosas que no hemos hecho todavía, hay cosas que sí hemos hecho. Tenemos una ley y una ley que resguarda, que castiga, que ordena, que castiga el tráfico de órganos, que ordena el tema del diagnóstico y por lo tanto es una ley que nos va a dar lo que la ley debe dar. Pero el resto pasa por un cambio cultural y un cambio educacional, que es el salto que han dado otros países. A propósito de eso, finalmente, el que es donante de órganos, ¿él tiene la última palabra? ¿O son sus parientes que están todavía lúcidos y son ellos los que dicen, ¿sabe qué? Si viene el lado donante, yo, mamá, papá, no quiero que sea así? A ver, nosotros tenemos dos problemas. Primero, no podemos inventar cosas que ya están hechas y archi reconocidas en el mundo. ¿Cuáles? En todos los países del mundo se hace una entrevista. Ya. También en España, que es el puntero, se hace una entrevista familiar. Plantear en Chile que nosotros saquemos los órganos de alguien porque dijo en vida que quería ser donante sin preguntarle a la familia o yendo contra la familia es algo absolutamente errado, va contra nuestra cultura y produciría un daño enorme incluso a la donación de órganos. Pero ¿por qué si yo quiero ser donante, por qué no pueden respetar mi decisión? Independiente de que mi mamá diga que no. Lo que pasa es que hay que pensar que las familias que dicen que no, primero no sabemos exactamente por qué dicen que no, porque todo está en la misma estadística. Claro. Hoy día no sabemos cuántos de ellos están respetando la voluntad de no ser donante del fallecido y cuántos en realidad no se han planteado la situación y dicen que no van a donar a su familiar. Pero esa familia lo está pasando muy mal. Es una familia que tiene que elaborar un duelo en muy poco tiempo. Estas siempre son muertes dramáticas. Entonces, plantear que tú vas a ir a crear más daño con el fin de la donación y a ir en contra de una familia va a ser finalmente algo que es absolutamente contra un valor fundamental para nosotros, que es el valor de la familia. En ese sentido, me gustaría que usted aclarara, porque son solo personas que tienen muerte cerebral, muerte cefálica. ¿Se puede volver de eso o es imposible que esa persona se pueda recuperar? Porque uno siempre espera el milagro cuando tiene un ser querido en eso. Entonces, uno espera el milagro de que esta persona con muerte cerebral se pueda recuperar o que la ciencia avance. Y yo creo que por ahí va también el temor de muchos familiares. Yo te agradezco mucho la pregunta porque esa es la otra gran duda que tenemos, ¿cierto? La verdad es que de la muerte cerebral, cuando se diagnostica según el protocolo que hay, que es un protocolo que tiene 40 años en base a criterios súper específicos, aceptado por toda la mayoría de las sociedades de neurología en el mundo, cuando se diagnostica de esa manera, no hay ninguna posibilidad, primero, de vivir más allá de 2 semanas. Eso es lo máximo que se ha sacado a alguien con muerte cerebral y fue una embarazada para lograr la viabilidad del feto. ¿Ya? No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Nadie ha vuelto de esa situación, nadie. No ha existido jamás. No existe. Se diferencia del es coma. Completamente distinto del coma y del estado vegetal, porque en el coma y el estado vegetativo tú tienes un paciente que tiene ritmos de sueño y vigilia, ritmos hormonales, que puede abrir y cerrar los ojos, y por lo tanto puede vivir sin un respirador. Claro. Es un estado distinto de la muerte cerebral en que no hay ninguna posibilidad de regular temperatura, de regular la respiración, tú dependes de un ventilador mecánico. No va a ocurrir ningún milagro. No va a ocurrir un milagro. A ver, aclárame algo si es mito o verdad. El trasplante de un órgano, cualquiera sea este, dura un tiempo limitado, que no es más de 10 años, por ejemplo, sea pulmón, corazón, riñón. ¿Es verdad? Es verdad, pero es distinto según cada órgano y según las condiciones de ese trasplante y las condiciones de cuidado del trasplantado. Por ejemplo, si tú le donas un riñón, lo que se llama el donante vivo, del padre o de un hermano a otro hermano, ese es un trasplante que se hace en las mejores condiciones, con muy poco tiempo de isquemia. Esos riñones duran más allá de 15 años incluso, y en muy buenas condiciones. Si tú eres donante de un corazón o un pulmón, son órganos un poco más lábiles. Sin embargo, en la Corporación del Trasplante nosotros tenemos una agrupación de pacientes trasplantados. Hay pacientes que celebran su año 12 con su pulmón, su año 12 con su corazón. Les cambia enormemente la vida y en el fondo hay que pensar que la posibilidad hoy día de vivir con un trasplante en Chile es similar a la posibilidad que hay en otros países desarrollados. O sea, está la técnica y la capacidad y la expertise de mantener a los pacientes muy bien. Quiero compartir con usted algunas opiniones que nos van llegando respecto de estos mitos y verdades, muchas dudas también. Capa Luna dice, ¿las personas con tatuajes pueden donar órganos? ¿Qué le pregunto? Tiene que ser un tatuaje que tenga más de 6 meses o más de 3 meses según el tamaño. ¿Por qué?
porque siempre la posibilidad del tatuaje involucra la posibilidad de estar en un periodo de ventana para algún virus transmisible, como el virus del VIH, la hepatitis B, la hepatitis C. Por lo tanto, si tenemos un tatuaje de reciente infección o en un lugar en que no conocemos y no sabemos en qué lugar fue, es un paciente que no puede ser donante. Doctora, este es como el mito urbano en cuanto a los trasplantes. Queremos compartirlo con usted de Ed, que nos dice: yo no dono mis órganos. Lo escuché de la boca de un médico que dijo que cuando eres donante te matan más rápido. Yo le quiero decir a esa persona que para que haya un donante ha ocurrido primero un proceso de atención de un paciente neuroquirúrgico, ha sido visto por un equipo de especialistas y no cualquier especialista. La primera condición para ser donante es que tú tengas una patología conocida, con imágenes, y en que un especialista ha dicho que no hay nada más que hacer. Nadie hoy día firmaría un acta de donación, nadie hoy día entraría a sacar un órgano sin revisar que todos esos papeles estén en regla. El equipo que maneja un paciente crítico neurológico es un equipo distinto de urgencia y neurocirugía. El equipo que maneja un donante es un equipo de procuramiento que viene a continuación. Y por ley, tú no tienes la posibilidad de diagnosticar muerte cerebral si estás involucrado en la actividad de trasplante. Perfecto. Por lo tanto, son dos escenarios distintos, son dos equipos distintos, y en el tiempo esto se da de manera distinta. Nadie que no es cuidado se le dan todas las vueltas. Doctora, ¿este es el mayor mito con el que tienen que luchar ustedes? Yo diría que sí, pero... Las familias, cuando les preguntan, ¿qué responden? ¿Por qué no donan? Las familias, y por eso, Connie, tú me preguntabas qué hacemos con las familias y cómo no irnos contra las familias. Las familias, yo diría, cada vez son familias que tienen más educación y más cultura. Las familias ya no dudan que la persona esté muerta. Incluso te dicen: quiero que usted lo desconecte y me lo entregue. Hay un tema como con esto es mío y yo lo quiero para mí. Y hay un tema enorme de shock y de incapacidad de abrirse a la donación. Sí, esto no es fácil. Porque hoy día con la nueva ley finalmente somos todos donantes, a no ser que tú vayas a una notaría y un trámite completo. Claro, y que tú, o sea, digas: no, yo no quiero ser donante. Y ha llamado mucho la atención la cantidad de gente que se ha acercado de manera voluntaria a decir: no soy donante. ¿Qué es lo que dicen ellos que por qué no quieren ser donantes? ¿Por estos miedos que aparecen aquí en Twitter? No sabemos por qué es un trámite que no incluye una encuesta. Y además tenemos un registro no donantes de 3 millones de personas que involucra a los que han ido activamente, que se cree que son cerca de 10.000 a la notaría, más una cantidad de gente que se supone que decía que no al renovar su cédula. Por eso es que tenemos nosotros legalmente la posibilidad, los equipos de procuramiento, de, frente a una figura que se llama la duda fundada, hacer una entrevista cada vez que vemos a un paciente en el registro de no donantes. Tenemos, por la posibilidad de que ese paciente nunca lo dijo y quedó como no donante al renovar su carnet, o se arrepintió. Se arrepintió, tal vez vio este programa, tal vez se conmovió con el caso de los pacientes que están esperando y cambió de opinión. Como el caso de René siempre y que tenemos el hashtag Salvemos a René. Se nos va acabando el tiempo, lamentablemente necesitamos un trasplante de pulmón lo antes posible. Doctora, muchísimas gracias por haber estado.